Este episodio es patrocinado por Biobox, el facilitador de reciclaje número 1 en México que convierte tus residuos en beneficios tangibles. ¿Quieres cuidar el planeta y recibir recompensas al mismo tiempo? Es fácil. Solo descarga la app Biobox y ubica la máquina inteligente más cercana a ti. Recuerda que están distribuidas por las calles de la Ciudad de México. Escanea el código QR de la máquina, escanea el código QR de tu envase, deposítalo y acumula puntos que podrás canjear por recompensas increíbles como entradas al cine, recargas telefónicas y hasta descuentos en servicios. Sé parte del cambio y transforma tus hábitos en beneficios. Descubre más y sigue todas sus novedades en sus redes sociales como @bioboxoficial. Biobox, la experiencia de reciclaje simple, gratificante y accesible. En el episodio de hoy tuve la oportunidad de platicar con Fernando Ortiz Monasterio. Él es CEO de Vía Verde, una empresa que tiene la visión de transformar las ciudades del mundo haciéndolas más verdes. A partir de la integración de naturaleza y tecnología, logran reducir la contaminación, aumentar la belleza y la calidad de vida en general en ciudades de todo el mundo. Quédense con nosotros a escuchar esta increíble historia. Hola, yo soy Pau. Y yo soy Pato. Bienvenidos a la 4ª temporada de Inercia Podcast. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, entre ellos YouTube y todas las plataformas de podcasting, así como nuestras redes sociales. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. Desde el día de hoy estoy aquí con Fernando Ortiz Monasterio. Él es CEO de Vía Verde. Fer, mil gracias por aceptar la invitación a Inercia Podcast. No, gracias a ti, Pau, por la invitación y saludos a todos los que nos están escuchando, y si nos estás escuchando es porque te interesa el impacto sostenible y te interesa saber cómo las empresas pueden participar. Entonces ya tenemos cosas en común, entonces no te conozco, pero muchísimo gusto. Exacto, justo tenemos una audiencia que ya sea que trabaje en esto, quisiera trabajar en esto, es un consumidor, quiere apoyar negocios que tienen estas ideas tan transversales del impacto. Entonces, pues, para empezar la entrevista, en realidad, Fer, siempre arrancamos con un poquito el lado más de la historia y el recorrido profesional que siempre pensamos que se liga a lo personal de cómo acaban ustedes acá, ¿no? Hemos tenido emprendimientos, hemos tenido directivos en sostenibilidad de grandes corporativos y al final vamos ahí viendo un poco cómo se cruzan estas historias y estas intenciones. Y nosotros sabemos que eres arquitecto de profesión. Entonces, la pregunta con la que queríamos arrancar es, ¿por qué decides estudiar arquitectura? ¿Cuál es el trasfondo de esa decisión? Y sobre todo, ¿en qué momento esa carrera profesional se vinculó con esta conexión o este amor o cariño que tienes por la naturaleza? Claro. Yo creo que sí, me emociona mucho estar acá platicando la historia, y es una historia muy larga, pero si la tuviéramos que resumir, yo como que de chiquito, Pau, siempre tuve el interés como esta cosa como de quiero cambiar el mundo, ¿no? La gente que quiere cambiar el mundo. Y conforme vas creciendo, tienes que luego decidir qué estudiar, que es una cosa muy rara, que a los 18 años como que te venden esta idea de que lo que tú estudies es lo que tú vas a trabajar y es lo que va a ser el resto de tu vida. Y por ahí me dijeron como, por primera vez en la historia de la humanidad, Pau, en el año 2000, que yo tenía que estudiar, más del 50% de la población mundial del planeta, que en ese entonces eran como 7,000 millones de personas, la mitad ya vive en ciudades, y la tendencia es que cada vez más personas van a vivir en ciudades. Entonces, el problema donde más impacto podemos generar es en las ciudades, y una manera como más o menos definida de generar impacto era estudiar arquitectura como para hacer mejores ciudades. Si el problema son las ciudades, la solución tienen que ser las ciudades. Entonces ahí voy y empiezo a estudiar arquitectura, y en menos de 2 días, Pau, me doy cuenta que estaba haciendo planos para hacer casas, y que si la ventana era larga y por dónde baja la tubería, y me empezó a dar una flojera, en serio, me empecé como a frustrar mucho, y me di cuenta, Pau, que por consejo de muchas personas, como que por primera vez entendí que no necesariamente lo que estudies es lo que tienes que hacer. Y entonces decidí, me parece que tener una formación profesional es un privilegio y no lo podía desaprovechar. Entonces seguí estudiando,
Pero el día 3 de empezar a estudiar arquitectura, decidí fundar mi primer emprendimiento que se llama Verde Vertical, cuyo objetivo tenía que ver con recuperar esta relación que se ha perdido mucho entre la ciudad y la naturaleza. A mí siempre me han apasionado muchísimo las plantas, me ha apasionado muchísimo la tecnología y como que una vez más vinculando con tu pregunta de cómo la arquitectura y cómo emprendí, a los arquitectos nos enseñan a construir y entonces construir la calle y luego sobre la calle construyes el edificio y el centro comercial y el hospital y las casas y cada proceso de construcción tiene que ver con transformar el entorno natural en un entorno construido. Y sin duda, yo soy súper optimista y si tuviéramos que, o sea, ver las métricas de la historia de la humanidad, podríamos pasar horas aquí, pero podríamos confirmar que nunca, como antes, como hoy, Pau, tenemos mejor salud, mejor calidad de vida, menos guerras, a veces nos da por sufrir, pero nunca habíamos vivido tan bien, excepto dos temas. Uno, toda esta gran calidad de vida que tenemos nosotros y que nos permite estar teniendo este podcast con tecnología, que estamos a distancia, etcétera, es a costa de haber transformado la naturaleza. Y ese es uno de los temas. Y dos, que es otro tema totalmente diferente, que es la pobreza relativa, no la absoluta, sino la relativa, se ha crecido muchísimo. O sea, cada vez es más grande la diferencia entre los más ricos y los que siguen. Pero bueno, ese es otro tema de otro podcast. Regresando al tema de esta calidad de vida que nos ha costado muchísimo, el sacrificio en la naturaleza, yo cuando empecé a estudiar arquitectura me di cuenta que las bases de la arquitectura era construir más y hacerlo igual. Y por eso decido fundar Verde Vertical, cuyo objetivo era hacer una simbiosis entre la ciudad y la naturaleza. Y me parece que pueden coexistir perfectamente bien. Y para lograrlo necesitamos tecnología y empezamos a experimentar diferentes tecnologías de cómo podríamos crecer diferentes paletas vegetales en techos verdes, en jardines verticales, en huertos. Y ahí empezó hace cerca de 20 años, Pau, un primer emprendimiento que 20 años después, ya lo iremos contando a lo largo de esta entrevista, pero ese fue el origen y ese fue mi migración de la arquitectura al emprendimiento y no, jamás quisiera que se malinterprete lo que estoy diciendo, pero en mi experiencia personal, y soy muy enfático que ese es lo que a mí me ha ayudado más en la vida, aprendí muchísimo más emprendiendo el día 3 de la carrera y dándome de topes y intentando encontrar soluciones y encontrando muchas veces en la escuela, en la carrera, nos enseñan a resolver problemas que son los que históricamente le enseñaron a los maestros que existen, pero no necesariamente, como que la realidad es bien diferente a lo que es en lo que ves en la escuela. Entonces, ahí empecé, Pau, y me da un gusto enorme que, como que la verdad, al principio había muchísima ingenuidad, pero siempre hubo una estrella del norte muy clara de lo que quería hacer y después de mucho trabajo y muchos años me siento muy satisfecho 20 años después de ver en retrospectiva lo que hemos logrado. No, y muchas felicidades por este gran recorrido y por seguir ese instinto que tenías de a mí lo que me interesa es generar un cambio positivo en el mundo. Yo pienso igual que tú, creo que lo que estudiamos versus lo que hacemos hoy, la verdad es que también teniendo tanto acceso a generar nuevas capacidades, conocimiento y demás. Yo estudié negocios internacionales, según yo me iba a dedicar a las agencias aduanales y me gradué en pandemia y hubo algo en mí que dijo, este mundo necesita un poquito más de empatía, necesita la fuerza de los negocios para promover soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas. Entonces, pues me fui por sostenibilidad y me di cuenta que, igual que tú un poco, ¿no? Bueno, ¿qué me gusta hacer y para qué soy buena? Pues para ligar el mundo de negocios con la sostenibilidad y de ahí impulsar, ¿no? Y yo, aparte, mi papá es arquitecto, mi abuelo es arquitecto, entonces aparte crecí un poco entre días de colado, obra gris, obra negra y además en cuanto se pudo en diferentes proyectos, muros verdes. Entonces es increíble que hayas logrado que existiera esta simbiosis y bueno,
al final lo que queremos es que nos vayas contando un poquito y nos vayamos adentrando más en la historia. Entonces, bueno, Vía Verde, ¿qué es Vía Verde? Para que nos puedas contar un poquito más de, no sé si específicamente de este primer emprendimiento es una vertical que ahorita continúa o si hubo un proceso de transformación y sobre Claro, todo, pues, ¿cuál es el problema que viste en el mundo que Vía Verde podía resolver? claro. Y hilando un poquito el origen, eh, cuando yo decido fundar Verde Vertical, en el día 3 de la carrera, a mis 19 años, eh, hay como que esta cosa romántica de la que hablamos, que ya nos conectó, que es como quiero cambiar el mundo. Pero hay tantas cosas por hacer, o sea, hay temas de desigualdad, hay temas de equidad de género, hay temas de hambre, hay temas de guerra, hay temas de justicia, hay temas, o sea, ¿por dónde empiezas? Y a mí, ahí sí, como que el corazón es lo que te llama. Y a mí la naturaleza siempre me llamó muchísimo. Y entonces, eh, siguiendo el instinto, pero muy rápido, empezando a medir. Yo soy un adicto de las métricas. Entonces lo primero que dije es, no voy a hacer un feeling mío, nada más de que me gusta la naturaleza, sino quiero entender cuál es el estándar. O sea, si tuviera que alguien decidir un estándar, ¿cuál sería el mínimo de área verde que se necesita? Y bien interesante, Pau, encontré una métrica, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que dice que cada persona que vive en una ciudad tiene que tener mínimo, o sea, pero mínimo, mínimo 9 metros cuadrados de área verde. Pero no es de que para ir al parque y para que se vea bonito y para caminar en una ciudad arbolada, es para garantizar que la calidad del aire que respiras no genere enfermedades crónicas. Imagínate eso, o sea, es para respirar, para sobrevivir. Y de estos 9 metros cuadrados, la Ciudad de México tiene poquito más de 3. O sea, tenemos un déficit de 6 metros cuadrados y no es casualidad que 6 de cada 10 chilangos padecemos, y me sumo ahí, una enfermedad crónica respiratoria. Muchísima gente no lo sabe, pero nos hemos vuelto resistentes, resilientes, mutantes, pero no es la normalidad estar respirando ese aire, merma de manera muy directa, y no es que lo diga yo en mi trinchera romántica de arquitecto, es que lo dicen los doctores, que hay un mínimo de calidad del aire que tienes que tener, y para eso necesitamos 9 metros cuadrados. Entonces, yo dije, qué gran oportunidad, ya habíamos hablado de que por primera vez en la historia de la humanidad, 50% de la población del mundo vivía en las ciudades. Dos, este crecimiento urbano tenía como consecuencia la disminución de las áreas verdes. Tres, para poder sobrevivir necesitamos áreas verdes. Entonces dije, tenemos una métrica clara y ahí es donde yo dije, ok, primer ejercicio, ¿cómo recuperamos, regresando al número de la Ciudad de México específicamente, que es este déficit de 6 metros cuadrados de área verde por persona multiplicado por el número de millones de habitantes? Hay un déficit global como de 40 millones de metros cuadrados. Y dije, perfecto, ¿en dónde los ponemos? Primera sorpresa, Pau, no hay 40 millones de metros cuadrados disponibles para hacer jardines y parques. Y ahí es donde empieza la sangre, que ahí me declaro muy suertudo, que tengo esta curiosidad infinita, y que es como de los emprendedores, decir, ok, no hay jardines y parques, ¿dónde lo hacemos? Y entonces empecé a medir y me di cuenta que hay cerca de 160 millones de metros cuadrados disponibles solamente en muros que dan hacia el espacio público. No ese mismo muro que da hacia tu jardín, hacia adentro de tu casa, sino ese muro del lado de la calle, del lado del espacio público, tiene 160 millones de metros cuadrados. Entonces dije, no solamente podríamos recuperar los 40 millones que hacen falta para lograr la norma, sino podríamos ser una de las ciudades más verdes del mundo. Y ahí empezó un desarrollo tecnológico que también siempre me ha gustado muchísimo, la tecnología, como esta idea de la tecnología la concebimos como tengo Facebook. Facebook, o sea, si tomamos un poquito de esa tecnología y la ponemos al servicio de la naturaleza, podemos hacer muchísimo. Y entonces empezamos a desarrollar patentes orgullosamente mexicanas, de jóvenes mexicanos, para hacer jardines verticales. Y entonces, durante 10 años, Pau, nos volvimos una empresa, tal vez la empresa del mundo que más jardines verticales había hecho. Y siempre hay esta cosa, y tengo que ser muy honesto, como del ego. Como que ya cuando sales en la portada de los
de los 30 emprendedores más exitosos en Forbes, ya como que te va llenando tu ego. Pero 10 años después, Pau, después de recibir todos los premios de emprendedor y de que me iba muy bien y que las conferencias y los TED Talks, regresé a preguntarle lo mismo con lo que fundé Verde Vertical, que es, oye, Fer, ¿te acuerdas que faltaban 40 millones de metros cuadrados en la Ciudad de México? ¿Cuántos metros cuadrados hemos hecho en los últimos 10 años? Y habíamos hecho 200,000, que es muchísimo. O sea, me siento tremendamente orgulloso, pero Pau, nada más nos faltaban 39,800,000 metros cuadrados. Entonces hice el cálculo y dije, si en 10 años hicimos 200,000 metros cuadrados, metiéndole una tasa de crecimiento muy rápida, etcétera, me iba a tomar como 800 años lograr mi objetivo. Y ya no íbamos a estar aquí ni tú ni yo. Y entonces, hace 10 años, surge Vía Verde, que es un spin-off de Verde Vertical, cuyo el objetivo es el mismo, recuperar las áreas verdes, pero cambian dos cosas, Pau. La primera es el modelo de negocio. Bueno, vamos a empezar por lo más fácil. Uno, cambia la escala. Yo dije, si en 10 años he hecho 200,000 metros cuadrados, ahora cada proyecto que haga tiene que ser de 200,000 metros cuadrados. El problema es que el muro que está atrás de mí o el muro de tu cocina no tiene 200,000 metros cuadrados. Tienes 3x3, ahí van 9 metros cuadrados para Pau. Y era de poquito en poquito. Y el único lugar en donde podemos encontrar superficies de 200,000 metros cuadrados es en el espacio público. Entonces, uno, proyectos mucho más grandes para realmente generar el impacto, porque a veces uno se confunde, y quiero ser bien claro con esto, este romanticismo con el que inicias, que te motiva a emprender, luego con los premios y con el ego y con el dinero se te van moviendo y se te va resbalando y luego ya no sabes bien si lo haces por la lana o lo haces por el impacto. Y yo tuve la suerte de siempre tener claro que no estaba logrando lo que quería y que no estaba satisfecho. Entonces, uno, proyectos mucho más grandes. Y dos, dije, ok, si vamos al espacio público, a diferencia de Pau, si yo le hago el muro de su casa, el jardín vertical o el huerto vertical o el techo verde, lo que sea, yo tengo un cliente, que es Pau. Perfecto. Y entonces, a ti te vendo, tú me das dinero, yo tengo infraestructura verde, todos somos felices. Si vamos al espacio público, ¿quién me contrata? Entonces, la primera pregunta era como obvio, que te pague el gobierno. El gobierno tiene tantas prioridades y tantos problemas, y transporte, educación, seguridad, o sea, está realmente, o sea, el tema de la infraestructura verde está como en la prioridad número 75,000, lo cual me empezó a costar mucho trabajo decir, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar 200,000 metros cuadrados? Y como no encontré la respuesta, yo siempre he sido muy a favor de preguntarle a los expertos. Y en este caso dije, ¿quién es el experto? ¿Quién va a responder eso? La gente. Y entonces empecé a hacer encuestas ciudadanas. Entonces hacíamos unos renders increíbles y decíamos, ¿te gustaría que transformaras la ciudad de aquí a acá? Y el 98% de la gente decía, sí, me encantaría. Perfecto. Próxima pregunta. ¿Quién crees tú, persona de pie que está bajando del metro, que tendría que pagar esto? Y demos tres opciones. Uno, que lo pague el gobierno con nuestros impuestos. Opción dos, que no lo pague el gobierno, sino la ciudadanía. Es un modelo como muy gringo, muy americano, en donde los donativos hacen que en la banca del parque diga tu nombre y gracias a la familia Pau Macías porque nos dio esta banca y esta área pública. O tres, que no lo pague ni el gobierno ni la ciudadanía, sino la iniciativa privada a cambio de poder incorporar publicidad en un porcentaje menor, que diga Coca-Cola, etcétera. Y para mi sorpresa, Pau, cerca del 70% de la gente dijo, obvio la opción 3, o sea, que no lo pague el gobierno, que no lo pague la ciudadanía, y bajo una lógica bien interesante que es, ahí, o sea, en el periódico ya hay anuncios que no nos dan nada, es más, son peligrosos, son ilegales. ¿Por qué yo les estoy dando beneficios a esta gente y ellos no me están dando beneficios a mí? Y entonces descubrí que había un modelo de negocio bien interesante en el espacio público. Yo nunca en mi vida había vendido publicidad.
Y entonces dije, ok, la gente lo quiere, tenemos la tecnología y hay un modelo de negocio. Entonces fui según yo, lo próximo que había que hacer es ir con el gobierno y decir, oye, te quiero regalar 200,000 metros cuadrados con este modelo de negocio. Y empecé a escribir, a mandar mails, y obviamente no me pelaban nadie, ¿no? Nunca me contestaron un mail. Y entonces recurrí una vez más a la gente, a la ciudadanía, y le pedí a un gran amigo, actor muy famoso, que se llama Luis Gerardo Méndez, lo han visto todos, Javi Noble, Chava Iglesias, ahorita tiene una serie con Belinda, entonces él es muy famoso, para los que no lo conozcan, Luis Gerardo Méndez, y le hablé, le hicimos Huicho, necesito que tires paro, necesitamos hacer un videito para invitar a la gente a que se sume al proyecto y a invitarlos a firmar en una plataforma digital que se llama change.org para presionar al gobierno porque no lo va a pagar el gobierno, nada más necesitamos los permisos. Y me ayudó Luis Gerardo Méndez y en menos de una semana, Pau, teníamos cerca de 100,000 firmas. O sea, la historia es padrísima porque cuando tú haces una petición en esa plataforma, en Change, tienes que poner un mail a quien iba dirigido. Y en ese caso iba al jefe de gobierno. Y entonces, cada vez que alguien firma, le mandan un mail al mail que pusiste. Y entonces, como al día 4, nos hablaron del gobierno de la Ciudad de México, así urgente, y dijeron, no sabemos quién eres, no sabemos nada de tu proyecto, no entendemos nada, pero están caídos los servidores del gobierno, porque están llegando miles de mails, te pedimos por favor que pares eso. Yo les dije, no voy a parar hasta que me siente con el jefe de gobierno. No, es urgente. Pues no va a parar, no va a parar. Y descubrí, Pau, el poder que tiene la gente, el poder que tiene la ciudadanía para presionar. Y en media hora me dijeron, mañana te recibe el jefe de gobierno con tal de que pares esto. Y efectivamente, el jefe de gobierno nos recibió al día siguiente y le enseñamos, mira, tenemos 14 patentes, tenemos toda esta experiencia y no te va a costar. Y obviamente dijo, está buenísimo, ¿por qué no me buscaron antes? Y yo queriéndole estrangular, diciendo, llevamos 8 meses buscándote. Y entonces ahí surge Vía Verde, que también inclusive el nombre de Vía Verde, Pau, es un nombre que se decidió entre toda la ciudadanía, como que me encanta esta cosa del crowdsourcing, en donde vas preguntándole a miles de personas cuáles son las mejores decisiones. Y eso fue hace cerca de 10 años. Y el gobierno dijo, está padrísimo, pero no podemos arriesgarnos a que salga mal. Primero te vamos a dar un permiso para hacer 10 columnas. Hicimos 10 columnas, salieron muy bien, y luego un permiso para hacer 500 columnas. Y luego el Estado de México nos dio otro, y ahora estamos yendo a Monterrey, Colombia, Estados Unidos. Entonces, la verdad es que sé que tenía que ser más breve mi historia, pero me da muchísimo orgullo contarte que fue una locura, bien pensada, bien estructurada, pero tiene que partir de una locura y de una valentía y de un movimiento ciudadano. El resultado es que 10 años después de haber empezado Vía Verde, ahorita estamos implementando en 7 países diferentes y desarrollando nueva tecnología, desarrollando software. Y entonces, más o menos, Pau, ese fue, vamos a decir, la parte 2, que fue, el primero es el origen de la infraestructura verde y la parte 2 es el origen de Vía Verde, hasta donde estamos ahorita. No, Fer, felicidades. La verdad es que creo que un poco lo que decías tú, ¿no? En el momento, y yo lo he escuchado muchas veces, al final Inercia es un poco nuestro emprendimiento, pero la idea de que te enamores del problema y no de la solución, ¿no? Y cómo tú fuiste iterando hasta entender cómo podías realmente llegar a esa solución, a la problemática que te había aventado o de alguna forma te había despertado estas ganas de emprender. Creo que eso es espectacular y me ha tocado verlo sobre todo en emprendedores sociales o ambientales, ¿no? Porque están con tantas ganas de resolver este tema que les pesa, que les duele, que les incomoda, que van buscando por dónde hasta llegar. Y además creo que desde mi perspectiva los arquitectos también desarrollan
como esta percepción de ver lo que no es tan evidente para muchas personas, como de proyectar esto que puede estar en un lugar que no todos vemos a simple vista. Entonces, creo que las dos cosas en conjunto son una gran herramienta en el emprendimiento. Y quería nada más regresarme un poco, porque haciendo mis investigaciones un poquito de Vía Verde y demás, mencionan este concepto de la infraestructura verde. Entonces entiendo que esa es la parte más como de la integración entre naturaleza y tecnología, pero si nos puedes explicar un poquito más en Vía Verde a qué se refieren con este concepto de la infraestructura verde. Claro. Bueno, primero te agradezco muchísimo, sí, tu felicitación. Y si hay emprendedores escuchando este podcast, eh, yo coincido 100% contigo y todavía me arriesgaría a decir dos cosas que me quedé pensando y ahorita vamos a la infraestructura verde. La primera es, hay mucha más gente en el mundo de los negocios que lo que hizo fue encontrar una solución y luego buscan el problema donde enchufe. Y esos yo les llamo empresarios. Los empresarios son muy buenos teniendo una solución y viendo en dónde enchufa bien, a ver en qué problema, en qué mercado, en qué segmento, en qué región, etcétera. Y luego con tantito marketing se convierte en empresarios exitosos. Versus eh, gente que se enamoró del problema y cuando dices iteran hasta encontrar una solución, yo diría que la solución nunca llega, siempre tenemos que seguir iterando porque va cambiando y cuando dejas de iterar, te vuelves empresario, que yo le tengo pavor a ser empresario, yo quiero siempre quiero ser emprendedor, siempre quiero tener esas ganas de poder seguir estando enamorado del problema y no de congelar una solución que ya encontró su problema, que está haciendo un buen negocio. Pero bueno, ese me encantó lo que dijiste. Eh, y hablando de los arquitectos, antes de pasar a la infraestructura verde, yo la verdad es que como que me frustré mucho entrando a arquitectura y hablé re mal del gremio, diciendo los arquitectos son súper banales, no sirve de nada, están pensando en casas cuando hay gente muriéndose de hambre y hay problemas reales. Y la verdad es que me retracto conforme pasa el tiempo, porque lo que me dio la arquitectura es una visión muy amplia y así en lo más origen de la arquitectura, vamos a decir, arquitectura, diseño, el diseñar viene del latín designar, y entonces tú designas, tú escoges y tú tienes que visionar. Y lo que yo creo que me ha ayudado muchísimo es esta mente lógica, no de diseñar una casa con una ventana, sino de designar una estrategia, un modelo de negocio y todo lo plasmo en papel y diseño el modelo de negocio y diseño la patente y diseño el organigrama para los recursos humanos y diseño la campaña comercial y al final como que el diseño la gente lo tiene vinculado con varillas, concreto, muros, pero realmente el arquitecto últimamente ha hecho mucho las paces y estoy súper agradecido de haber estudiado esa carrera que me permitió tener una visión muy amplia. Pero bueno, regresando a la infraestructura verde se define en las ciudades como todos estos componentes de naturación que contrarrestan el desarrollo urbano. Y entonces nosotros tenemos un mapa de soluciones, que tenemos 18 soluciones. Voy a mencionar algunas para que la gente vea qué amplio es la infraestructura verde, que es parques, jardines, eh, obviamente jardines verticales, huertos urbanos, granjas verticales, techos verdes, generación energética, que estoy súper clavado en el tema de la generación eólica con microgrids, generación fotovoltaica. Estamos haciendo un proyecto padrísimo de generación energética a través de bioreactores con algas. Estoy fascinado por la velocidad de crecimiento de las algas, por la velocidad que hacen fotosíntesis. O sea, los bioreactores basados en algas son increíbles. Soluciones para polinizadores, para la gente que nos esté escuchando y no sepa, los polinizadores son todos estos animalitos
que, que van de flor en flor, volando buscando néctar. Entonces, por ejemplo, tienes una mariposa que toma el néctar de la primera, pero en la primera flor se manchó sus patitas de polen y cuando van a la segunda flor a seguir tomando néctar, depositan el material genético que tienen las patitas de la primera en la segunda y las flores no se saben reproducir sin ayuda de la mariposa. Hay una coexistencia ahí y el problema es que derivado del uso de químicos en la agricultura, hay muchísimos polinizadores en peligro de extinción. El polinizador máximo el mejor del mundo por excelencia es la abeja y en muchos países la abeja es una especie en extinción y entonces lo que nosotros hacemos es imaginar como todas estas soluciones verdes en las ciudades, no como soluciones puntuales, sino como corredores biológicos que permitan regresar no solamente a la flora, sino a la fauna, a los pájaros, para que puedan hacer nidos, a los polinizadores. Pero bueno, regresando a la definición de las 18 soluciones, tenemos también soluciones de manejo de agua, que es el problema del agua en las ciudades es enorme. La Ciudad de México tiene un estrés hídrico altísimo, tenemos problemas en el oriente de la ciudad que no tienen acceso a agua potable, pero tenemos muchísimo drenaje, entonces hemos hecho muchas soluciones. Yo el drenaje lo veo como oro puro, está lleno de nutrientes y de hecho el 100% de los proyectos de infraestructura verde que hemos hecho toman el agua del drenaje en donde dejamos los macronutrientes y obviamente quitamos sólidos, grasas, etcétera, pero nitrógeno, fósforo y potasio, que es la magia de los nutrientes, y luego micronutrientes, zinc, boro, hierro, magnesio, etcétera. Y entonces, en serio, puedes transformar el drenaje en agua tratada, el agua tratada en planta, la planta en captación de dióxido de carbono, que ahorita hablábamos un poquito de los beneficios, y en producción de oxígeno. Y entonces, como que la gente está muy acostumbrada de te doy esto, me das esto, y realmente el mundo es un poquito más complejo, que creo que es lo que hemos logrado hacer nosotros, que es como a tres bandas, que es como el drenaje, lo tienes que pasar por aquí, y esto por aquí, y esto se vuelve planta, y esto se vuelve oxígeno, y esto se vuelve modelo de negocio, y aquí está Coca-Cola, pero no es que el drenaje te lo pague Coca-Cola, sino hay que trabajarle y hay que iterar, regresando. Lo que nos dimos cuenta, regresando a la infraestructura verde, es que los humanos, Pau, somos bastante malos hablando el idioma de las plantas. No le digas a nadie, por favor, ojalá que esto no lo escuche tanta gente, pero no hay nadie en el mundo que haya matado más plantas que yo. O sea, porque empecé a experimentar, pero no tienes control sobre ellas. No, yo no sé hablar el idioma de las plantas. En cambio, la tecnología es buenísima, porque, por ejemplo, si tienes un perro, Pau, y tiene hambre, el perro va y le pega a tu plato, te ladra, y ahí vas y le pones croquetas. Pero si la planta tiene hambre o tiene sed, tu manera o nuestra manera de saberlo es cuando ya se murió. Entonces ahí vas y le pones 20,000 garrafones, entonces ya la ahogaste. Y entonces nos dimos cuenta que la tecnología podía ser un gran aliado, como sí, traductor para empezar a hablar el idioma de las plantas. Entonces desarrollamos, seguramente has escuchado que está súper de moda el tema del Internet de las cosas, de Internet of Things, donde conectas todo Internet. Nosotros desarrollamos una tecnología que se llama The Internet of Plants. Entonces conectamos a Internet las plantas y entonces medimos condiciones ambientales en tiempo real, agua, luz, temperatura, nutrientes, condiciones ambientales, las mandamos un software propietario que desarrollamos y nos permite el software saber qué planta necesita exactamente qué cosa. Entonces tenemos una base de datos de 5,000 plantas que sabemos pH, luz, temperatura y podemos darle a cada planta lo que necesita. Un proyecto como el de las columnas de la Ciudad de México sería totalmente infactible si no fuera por la tecnología, que tuviera que mandar a un jardinero para regarlo. Y entonces, infraestructura verde, gama de soluciones tecnológicas para integrar la naturaleza y las soluciones ambientales sostenibles en los núcleos urbanos. Dos, nuestra manera de abordarlo es 100% a través de la tecnología. Pensamos que la tecnología es un gran aliado de la naturaleza.
Y es lo que hemos hecho. Tenemos 14 patentes en diferentes cosas. Unas son de hardware, unas son de software, pero una vez más, en esa cosa como del emprendimiento y del ego, como que decíamos como, ay, tengo patentes. Que es, la patente es el medio, no es el fin, que nunca podemos olvidar que es cómo desarrollamos tecnología para lograr nuestro fin de manera más rápida, con más impacto, más exitoso. Y aprovecho que estamos aquí en este tema para mencionar un poquito, porque tal vez la gente que nos está escuchando diga, pues, está padre, pero ¿para qué? ¿Para qué las plantas? ¿Por qué queremos esta infraestructura verde? Y entonces nosotros, como lo dije al principio, a mí me encanta medir todo como ya me pudiste haber escuchado, Pau, estoy tan enamorado de mi proyecto que es mi bebé, que luego ya no puedes ver las cosas malas de tu bebé. Entonces siempre contratamos a consultoras, a terceros, para medir el impacto que estamos teniendo. Y contratamos una consultora internacional que se llama Arup, es una consultora de medio ambiente basada en Londres, muy buena, y vinieron a medir y dividieron los impactos de Vía Verde como en 4 grandes bloques. Uno, el ambiental, en donde tenemos medido la producción de oxígeno, la captación de dióxido de carbono, el procesamiento de metales pesados, la captación de polvos, el procesamiento de agua tratada, la disminución de ruido, bueno, el aislamiento acústico, la disminución de una cosa que se llama el efecto isla de calor, el Heat Island Effect, obvio, todo con métricas. Trabajamos muchísimo con economía circular, entonces casi todos nuestros materiales son o reciclados o reciclables. Toda la tela donde crecemos las plantas, que luego hablaremos un poquito del proceso tecnológico, pero no crecemos las telas en tierra, sino en una tela, es pura. Llevamos 8 millones de botellas de PET de 600 mililitros recicladas, vueltas hilo, luego ese hilo lo punzonamos, se vuelve un fieltro y ese fieltro lo confeccionamos y le das como la casita de 33 plantas por metro cuadrado, donde van a vivir 15 especies diferentes que tenemos en el proyecto del Periférico de la Ciudad de México. Pero bueno, y luego lo que dice Arup es los beneficios ambientales sin duda son súper importantes, pero no son los que más le interesa a la gente. Tienen medido que eso es como, esto nos interesa a ti y a mí, que estamos muy metidos en el tema del medio ambiente. A la gente no entiende el cambio climático, huella de carbono, como que está un poquito abstracto eso, y a la gente le interesa más una serie de beneficios, que son los beneficios psicológicos, que esté estudiado, Pau, que solo el contacto del ser humano con un área verde reduce el estrés. La gente quiere sentirse mejor, mejora la productividad positivamente, cambia el humor, que eso es el impacto real. A mí es el que más gusto me da. Y hasta ahora hay muchísimos estudios bien serios de universidades americanas que tienen medido estos impactos, estos beneficios psicológicos de la infraestructura verde en las ciudades. Entonces, beneficios ambientales, beneficios psicológicos, beneficios, obviamente hay un tema que los arquitectos nos mueve mucho, que es el beneficio estético, que lo tenemos medido. La gente quiere vivir en lugares más bonitos. O sea, está estudiado cómo hay correlaciones que estudian que a más vegetación, menos violencia. A menos vegetación, más violencia. Entonces empiezas a mezclar cosas sociales, que es el último eje, que para mí creo que es el más importante. Si bien el medio ambiente, a mí me interesa muchísimo el planeta, pero más me interesa la gente. Y entonces los beneficios sociales, que es cómo podemos tejer mejor comunidades, cómo podemos generar empleo, cómo podemos poner la tecnología al servicio del planeta, pero para impactar positivamente a la gente. Entonces, tenemos bastante medidos esos y la verdad es que nos da un gusto enorme que recorriendo las 3 preguntas de que hemos hablado, que es el origen del emprendimiento, luego la fundación de Vía Verde y luego la infraestructura verde, que 20 años después tengamos medido el impacto que hayamos generado en este tiempo y que sean millones de personas impactadas con millones de metros cúbicos de oxígeno y millones de toneladas de mercurio procesado. Nos da muchísimo gusto. Tengo que aceptar que falta muchísimo, Pau, por hacer. O sea, tendremos que hacer como 1000 de estas cosas, pero lo que hemos demostrado es que cuando tú alineas al sector público,
a la ciudadanía y al sector privado, las cosas suceden. Y entonces no, ahí está toda la tecnología, ahí está el interés, y es más bien cómo tejes estas alianzas en cualquier ámbito, no solo el de la infraestructura verde, en la educación, en la seguridad, que tenemos que trabajar de manera más unificada, porque ahí están las ganas de hacer las cosas mejor, pero a veces se nos olvida que se puede. Claro, no, muchas gracias por toda la información, Fer. La verdad es que sí me interesaba que te metieras a todos los diferentes ramitas que son importantes que se entienda, porque creo que en muchos casos, para los que vivimos en Ciudad de México, estoy segura que en algún momento han recorrido periférico y han visto el proyecto de las columnas en periférico, pero tal vez asumían que era un tema más estético, ¿no? O sea, o que más bien solamente era un tema estético, que no traía estos beneficios ambientales, ¿no? Desde la mejora de calidad del aire, el tema de reducción de este efecto isla de calor, que además, pues sí, Ciudad de México y con temas de cambio climático, digo, ahorita llevamos con lluvias que no habíamos visto antes, ¿no? Y además esa falta a veces de infraestructura para captar agua de lluvia, o sea, el tema de la planeación urbana y la diferencia que hace en la calidad de vida de las personas, creo que es muy importante. Y ahorita que mencionabas el tema de cómo impacta también en lo social, ¿no? A las personas, porque sí, yo también ya estoy muy acostumbrada a que, pues a lo mejor el tema del medio ambiente a veces se siente un poco ajeno, pero ya cuando hablamos en términos de cómo te va a beneficiar o no a ti como persona y a tu familia y demás, entonces ya empezamos a sentirnos más cercanos a las iniciativas. Y no sé si has escuchado de los baños de bosque, que es esta práctica japonesa. Bueno, yo soy la Amo, más fan y en cuanto lo amo escuché, baño de bosque, sí, sí. justo, y como que dije, bueno, o sea, a ver, sin traerlo a un tema a lo mejor tan de este momento y tal, pero a veces digo, hay gente que tal vez siente que irse a meter y digo, aquí en Ciudad de México siento que entre Desierto de los Leones y los Dinamos también somos muy privilegiados en poder a 15 minutos sumergirnos completamente en el bosque, pero para mí hay veces que saco a pasear a mi perro y nada más con voltear y ver una banqueta llena de árboles, sientes todos estos beneficios que genuinamente como humanos necesitamos, ¿no? Esta reducción en niveles de cortisol, el tema de presión arterial y el cambio de ánimo. Y además Totalmente. creo que para las personas resulta más lógico cuidar algo que ves y que amas versus alguien que está totalmente ajeno a la naturaleza, ¿no? Entonces como que es un generador de un montón de soluciones. Totalmente. Y sabes qué, con respecto a ese tema, a la gente que le guste leer, acabo de terminar un libro que me voló, que se llama La mente bien ajardinada, ¿ok? The Well Garden Mind. Y habla de, con mucha base científica de todas las transformaciones que existen a nivel fisiológico en tu cuerpo y a nivel mental, ¿ok? En tu salud mental, el hecho de tener una relación sana con la naturaleza. Que relación sana puede ser cuidar la plantita que tienes en la maceta, producir albahaca y verla crecer y luego cortarla y comértela y la satisfacción de consumir algo que tú viste crecer, que cuidaste. Y yo creo, Pau, que desafortunadamente esta conexión con la naturaleza se ha perdido. No sé si te acuerdas, como que todavía nuestras abuelitas, como que te pegabas en la rodilla y te decían como, corta tantita de la hierba y póntela, haz un tecito, o sea, como todo está ahí en la naturaleza y hemos sintetizado tanto estas soluciones que se ha ido perdiendo esta cultura de saber que la naturaleza está para cuidarnos, que nosotros estamos convencidos en Vía Verde de que el futuro, y quiero ser bien claro con esto, para mí el futuro de Vía Verde no es un proyecto de infraestructura verde basado en publicidad, sino es encontrar todos los posibles modelos de negocios para poder llevar esto que estamos hablando, que es lo más importante, que es reconectar a la gente con la naturaleza, y si es a través de otro modelo de negocio, lo encontraremos, iteraremos, etcétera, pero tiene vertientes como, o sea, para mí, luego me dicen que me paso de ambicioso y de que me salgo mucho de las industrias, pero me encanta verlo así de amplio, que es volver a entender las propiedades medicinales que tienen las plantas para volvernos a curar, o sea, todo el tema farmacéutico basado en los principios activos que tienen las plantas,
todo lo que tú decías el contacto con el bosque, está estudiado que también lo puede hacer la gente en Iztapalapa, que te acuerdas que te dije 9 metros cuadrados de área verde. Iztapalapa tiene 0.1. La gente cero, o sea, le falta, o sea, Ciudad Neza, que es el oriente, y desafortunadamente, y lo tenemos que mencionar como es, que es, las áreas verdes se han vuelto un privilegio. Si tú ves un mapa aéreo de la Ciudad de México, donde hay más poder adquisitivo, hay más áreas verdes, donde hay menos poder adquisitivo, hay menos áreas verdes, y encontrar modelos de negocio que permitan darle todos estos beneficios que antes, Pau, estaban muchos de ellos como vinculados medio a lo hippie y a lo místico, y tenemos la suerte de que ahorita hay muchísimos estudios y muchísima información científica que respaldan la importancia no solamente para la salud, sino lo que tú decías, para el estado de ánimo. O sea, yo creo que la verdadera pandemia de salud ahorita ya no son los virus, son las enfermedades mentales, el estrés, y claramente los celulares no han ayudado para nada en esta conexión. Pero bueno, nos estamos desviando mucho, pero me interesa muchísimo ese tema, y regresando al meollo, que nunca quiero, o sea, por lo menos yo todo el tiempo me recuerdo de por qué hacemos lo que hacemos, para reconectar a la gente con la naturaleza. O sea, en mil maneras, con mil modelos de negocio, pero cuando tú decías, oye, las columnas del periférico son para que sean bonitas, hay tanto atrás de eso. Pero bueno, podríamos pasar horas, Pau, porque es un tema bien interesante y yo creo que el mundo nos necesita, pero tenemos tiempo limitado por acá. Claro, no, y sabes que ahora que lo mencionas también desde esa perspectiva, para mí también conociendo esta información y antes de conocer todo el trasfondo de Vía Verde, para mí ver una empresa que se está publicitando también enmarcada por verde, a mí al menos ya de entrada también me daba como que una buena percepción, no sé cómo decirte, o sea, creo que también, porque también pues este podcast muy enfocado también en el tema empresarial, ¿no? Y lo que decías tú, cómo si empujamos las personas, las empresas y todo este tema como de blended, ¿no? Operación y todos los recursos que se tienen, pues existe también una lógica muy importante de, al menos en el modelo que tienen ustedes hoy, para mí existen pues generaciones que sí analizamos un poquito más, ¿no? O sea, esta campaña de marketing, esto otro. Entonces, para mí también, pues bueno, que las diferentes empresas que nos puedan escuchar, pues también piensen, ¿no? En sus decisiones de cómo están ahorita transmitiendo sus mensajes de publicidad, de venta y de propuestas de valor, pues cómo lo están enmarcando, ¿no? Y qué es lo que están comunicando allá afuera. ¿Sabes Me qué gustaría nada creo? más. Sí, no, Sí, adelante. no, que con respecto a ese tema, porque yo creo que hemos hablado como desde la trinchera de la ciudadanía, hablamos un poquito de cómo la ciudadanía, presionando al gobierno, logró hacer que Vía Verde sucediera, pero lo que tú mencionas, que es esta pata de esta mesa que tiene tres, que es ciudadanía, gobierno e iniciativa privada, la iniciativa privada durante mucho tiempo como que dependía muchísimo de la búsqueda personal de los consejos de administración para involucrarse en temas ESG. Y tenemos la enorme fortuna de que también se ha estudiado mucho, que las nuevas generaciones ya no es un tema, no es un nice to have, que es, si no lo haces, no te van a consumir, hermano. Y entonces, yo soy súper transparente con toda la gente que nos escucha y siempre lo he dicho, eh, no es que, no lo sé, pero poner un ejemplo y con nombres y apellidos, pero Coca-Cola es uno de nuestros principales clientes. Yo no sé si Coca-Cola intrínsecamente quiere salvar el mundo, pero entendió que si no se suma a ESG, va a desaparecer. Y entonces es, quiere vincularse, quiere acercarse, quiere pertenecer. Y eso, yo creo que, vamos a decir, Europa va muchísimo más avanzado, lo debes saber tú. Si tú cotizas, si eres una empresa pública que cotiza en una bolsa de valores europea y no das cumplimiento a tus parámetros ESG, te
te lastima el valor de la acción. O sea, es una cosa, es una obligatoriedad. A diferencia de las bolsas de las empresas americanas, en donde no están obligados, sino pues, como que ellos deciden qué tanto le meten. Y en tercer lugar está Latinoamérica, que todavía no llegamos. Pero claramente la tendencia es hacia allá. Tenemos audiencias y consumidores mucho más conscientes, mucho más empoderados, que realmente como que muchas veces me dicen, yo quisiera, o sea, como, oye, Fer, qué inspiradora historia, ¿cómo le hago para cambiar el mundo? Con tu tarjeta de débito puedes empezar siendo compro esto y compro esto y compro esto. Y el impacto que tiene eso, a diferencia de comprar esto y esto y esto. Entonces, yo tengo 43 años y yo me considero un viejo comparado con esta visión que tienen las nuevas generaciones con respecto al impacto y al empoderamiento que tienen con respecto a sus decisiones de consumo. Y yo siempre me he dicho que está como los proyectos son gana-gana. Yo siempre he dicho, Pau, que Vía Verde es como gana, 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 en donde gana la ciudadanía, porque lo tenemos medido, hacemos encuestas ciudadanas todo el tiempo, y en la última encuesta ciudadana preguntamos, ¿te gustaría que siguiéramos creciendo? Con todo el anuncio de Coca-Cola y todo, ¿te gustaría seguir creciendo? Y dimos 4 opciones. 1, me encantaría. 2, me gustaría. 3, me da igual. O 4, no me gustaría. Y el 77%, Pau, dijo me encantaría. O sea, hay corazón en la decisión. Y luego 22% dijo me gustaría. O sea, tenemos 99% de aceptación. Entonces, la ciudadanía está contenta. 2, el gobierno está contento porque la ciudadanía está contenta y no le costó. Y los políticos son muy abusados y entonces el capital político se suman a la foto y está muy bien. 3, las empresas están contentas porque no vendemos, Pau, a un precio premium, sino vendemos a precios de mercado y Coca-Cola, en vez de anunciarse en un espectacular que no le genera beneficios a la ciudadanía, se anuncia en Vía Verde, se asocia con una marca, tiene impactos, vamos a decir, su presupuesto de marketing cumple su expectativa, su retorno de inversión por la cantidad de impactos, etcétera, pero o sea, además se está vinculando, como tú decías, con un proyecto que tiene todos estos beneficios, con todas estas alianzas, con todos estos consultores midiendo el impacto. Y la verdad, yo siempre he dicho que el cuarto win de esto es el equipo que trabajamos en Vía Verde, y yo personalmente me siento profundamente afortunado de poder hacer lo que más nos gusta y al mismo tiempo haberlo vuelto un impacto medido para la gente, y al mismo tiempo poder pagar la colegiatura de mis hijos haciendo esto. Cada vez hay menos historias de gente que está satisfecha con su vida laboral y su vida personal, que las nuevas generaciones es lo que buscan, cómo empatas esta necesidad financiera con tus pasiones, y en eso claramente tenemos este cuarto gana. Pero bueno, te quería compartir eso y la importancia de esta tercera pata que es la iniciativa privada, que sin ellos sería imposible. Ahí están las ganas de la ciudadanía, ahí está el permiso del gobierno, pero sin el dinero de la iniciativa privada, sin los fondos de inversión, tuve que estudiar un MBA para entender el lenguaje de las finanzas, que es muy aburrido, pero si no lo entiendes es difícil jugar el juego, y cuando lo entiendes te das cuenta que ellos necesitan obtener retorno. Estamos fondeados por fondos de inversión a deuda, tenemos un SECADE, tenemos respaldos, tenemos garantías, estamos creciendo, alianzas, y entonces sin duda ha sido una aventura divertida, pero siempre dándole lugar y agradeciendo ciudadanía, gobierno e iniciativa privada. Con cualquiera, si te falta una de esas, Vía Verde no existiría. Claro. No, y sabes que creo que, digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque independientemente de a lo mejor en qué punto vaya el tema regulatorio y la obligatoriedad en México o en Latinoamérica, el consumidor, el colaborador de hoy y de ahora para adelante, el nivel de conciencia
que no, yo te diría, ni siquiera creo que es algo que se elige, o sea, es un tema para mí de evolución humana en el que hoy ya estamos muy plantados en qué es congruente conmigo, ¿no? ¿Qué me resuena a mí y a mis valores? Y si tiene sentido, entonces sí le voy a ser leal, sí me voy a comprometer, y si no, la verdad es que, y tal vez a diferencia de generaciones anteriores, pues no, ¿no? Y es como, y entonces buscaré otra Totalmente. opción, y a lo mejor es el abanico de posibilidades, pero yo sí veo esta inquietud, ¿no? De, es que no me siento como que está trascendiendo mi labor o mi compra o mi gasto, mi lo que sea. Entonces creo que independientemente de la obligatoriedad, que créeme que yo soy la más fan entre las métricas y también ya que lleguen estas cosas para 2026 vienen cambios bien interesantes para empresas públicas y privadas, al menos en términos de reporte, de información de sostenibilidad, pero independientemente de eso, si Correcto. lo que quieres es subsistir como empresa y tener el mejor talento y la lealtad de tu consumidor y demás, tienes que ver estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente estamos en las mismas. Quisiera ya cerrar con una última pregunta que quería hacerte, que es, pues bueno, sabemos que al final el tema del cambio climático y los diferentes desastres climáticos que suceden, pues van en auge, ¿no? Y sobre todo en la TAM, este dato a mí me llamó mucho la atención, pero el 80% de la población en la TAM vivimos en zonas expuestas a eventos climáticos extremos y el 70% de las ciudades en la región tenemos infraestructura insuficiente para resistir estos desastres. Entonces, lo que quería preguntarte es, pues, ¿por qué crees tú que es importante, ¿no? Que la infraestructura también se empiece a ver desde esta perspectiva de resiliencia integral? ¿Y qué sientes tú que deberían de aprender los arquitectos y las arquitectas del mañana para estar listos para tener este diseño, ¿no? Y regresar a la sociedad a partir de lo que mejor saben hacer. Totalmente. Y eh, durante esta plática hemos hablado mucho de la importancia como de el beneficio final de la gente, que lo perciba, que sea feliz, que mejore su vida, etcétera. Pero un nivel arriba está este beneficio a nivel ciudad, que no es el que la gente entiende mucho, que a mí me encanta, y yo dejé de hablar de eso porque luego es muy abstracto. A mí ahora le hablo a la gente de lo que ellos perciben, pero en niveles, vamos a decir, cambio climático, eh, hay, hemos sido los arquitectos principalmente, arquitectos urbanistas, eh, yo creo que fuimos muy soberbios en el desarrollo de las ciudades del siglo XX, que dijimos, vamos a el caso de la Ciudad de México, que ha sido un poquito nuestro foro de estudio de esta plática, que es, ¿por qué no a una ciudad que era un lago, una ciudad lacustre, le ponemos pavimento, le ponemos edificios y cada vez que llueve se inunda? ¿Y por qué no cada vez que se inunda decimos, pinche gobierno, ¿cómo es posible? Que es un lago, es un lago, no podemos combatir. Y entonces yo creo que intentando responder lo que dices es, nos podemos poner súper científicos. A mí me encanta la ciencia y las métricas del cambio climático, pero tiene que ver con una cosa mucho más esencial, que es entender los principios de la naturaleza y declararnos incompetentes contra combatir contra eso. Nos va a ganar y hacer las paces de esa arrogancia de yo controlo la naturaleza, yo entubo el río y yo puedo controlar las fuerzas de la naturaleza, porque tarde o temprano nos ha demostrado con inundaciones, con huracanes, con las temperaturas, con los incendios de California, o sea, en cada una de las regiones hemos perdido esa batalla y en ese sentido es donde más relevancia cobra esta gama de soluciones de infraestructura verde que hablábamos. Y entonces, por ejemplo, si tú vives en una ciudad lacustre y ahí está la esencia de la simbiosis de la que te hablaba entre la naturaleza y el desarrollo urbano, que es, para mí es lo que más me apasiona de lo que hago, es entender cómo sí podemos vivir en balance con la naturaleza sin sacrificar la calidad de vida que tenemos. No solo sin sacrificar la paz, sino inclusive aumentándola. O sea, mi sueño, mi visión, vuelta gráfica, es mi hija Marina caminando por la banqueta de la Ciudad de México y agarrando una manzana de un árbol y dándole una mordida. ¿Entiendes? Que es como te da alimento, está limpio, te está protegiendo, te está dando oxígeno, capta dióxido de carbono, pero al mismo tiempo
tienes internet, tienes transporte, tienes acceso a salud, tienes educación. Y yo creo, es más, me voy a aventurar a decir que no solamente creo que es factible, sino si no lo hacemos realidad, nos va a seguir pasando la factura. Y entonces, ahorita somos la consecuencia de las ciudades del siglo XX que estuvieron diseñadas para los coches, calles, edificios, y tenemos una gran oportunidad que tendremos que ser bien pacientes porque el urbanismo es de a pasitos, pero cada cosa nueva tiene que, ya ni siquiera es como hago un edificio y hago infraestructura verde, sino el edificio es infraestructura verde. ¿Cómo conectamos, cómo ese edificio, esa nueva pieza urbana, genera oxígeno, cómo esa nueva pieza transforma el agua de lluvia en su requerimiento hídrico, cómo ese edificio purifica el agua, cómo ese nuevo edificio genera beneficios, cómo genera espacio público? Y tomará, insisto, décadas en lograrlo, pero también hay un, no sé si has leído, Pau, hay un autor que se llama Simon Sinek, que tiene un libro que se llama The Infinite Game, que es qué pasaría si tú y yo y la humanidad fuéramos infinitos, o sea, como que el juego fuera infinito, o más bien hace un análisis de todas las decisiones que estamos tomando son muy finitas, como yo gano dinero y yo me llevo todo, porque mi vida se me va a acabar y la gente está almacenando. ¿Y qué pasaría si fuera un juego más infinito? Y yo es al que le he puesto, que es, yo quiero ser un gran ancestro de mis generaciones futuras con una participación de generar impacto para que mis hijos se inspiren y construyamos, pero no es que yo vaya a cambiar el mundo, es que juntos los que estamos ahorita vamos a cambiar la tendencia para que en 2, 3, 4, 5 generaciones tengamos el mundo que por lo menos tú y yo, que ya coincidimos en muchas cosas, estamos imaginando. Sin duda está difícil porque el mundo está muy loco y que si las nuevas guerras y que si las tarifas y las crisis económicas, y yo estoy convencido de que todo esto que estamos hablando de la sostenibilidad, yo siempre he dicho, ecología es economía, que es, no están peleados, es al revés. Si hacemos las paces con entender que tenemos recursos limitados y empezamos a tomar decisiones en función de este entendimiento de la limitación de nuestro planeta, vamos a poder coexistir con la naturaleza. Pero bueno, me estoy poniendo muy filosófico, Pau, porque es un tema, o sea, esa última pregunta que dijiste de despedida, a mí es la que más me mueve, que es qué hacemos tú y yo para que poco a poco la tendencia del mundo sea mejor. Y gracias por la invitación. Sé que no, hablamos de muchas cosas y cuando quieras podemos seguir platicando porque sabes muchísimo y podemos hablar de 1000 cosas que me motiva muchísimo seguir haciendo lo que hacemos cuando escucho a gente como tú que te das cuenta que no estás solo, que hay muchísima gente y tú en tu podcast de Inercia estás entrevistando a mucha gente que pensamos igual, porque a veces es duro, es difícil el emprendimiento y que dices, ¿cómo le hago? ¿Para qué lo hago? Y cuando te das cuenta que no es solo, uno se llena de energía. Entonces, muchas gracias, Pau. No, gracias a ti, Fer, y justo creo que también para mí Inercia ha sido este espacio para entender que no estamos solos, solo estamos dispersos, pero cada uno estamos muy enfocados en nuestras batallas, aunque no necesariamente nos toque cosechar los frutos de lo que estamos sembrando hoy, pero no por eso hay que dejar de seguir sembrando, ¿no? Entonces, pues 1000 gracias. De verdad que la historia que nos platicas hoy es súper inspiradora y sobre todo porque la vemos todos los días. Entonces, conocer el trasfondo y justo como decías tú, votar con nuestra cartera, votar con las cosas que no son congruentes y resuenan con nuestros valores, pues es lo más importante y es y de verdad es la herramienta más poderosa que tenemos para generar cambio. Ya lo escucharon de ti. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, aquí seguimos también en Inercia. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que aguantaron 103 minutos de nuestras filosofadas increíbles y nuestras visiones. Gracias, Pau. Saludos a todos.